Muy buenas noches, estimados aprendices de la formación Tecnología en Gestión de Mercados. Reciban todos ustedes la más cordial bienvenida a este primer encuentro sincrónico relacionado con la apertura de la fase 2 de planeación. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar de manera simultánea los dos grupos que se encuentran matriculados en la misma y que se identifican con la siguiente fecha de caracterización: 2282-487, 2282-493. Antes de iniciar, quisiera hacer un sondeo, si ustedes me escuchan de manera correcta y si pueden visualizar la diapositiva en tamaño real. Sí, señor. Profe, se me escucha, pero no se ve la diapositiva. Ok, un momento. Ok, en estos momentos sí pueden visualizar las diapositivas. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, pues me imagino que algunos se preguntarán por qué la fase 2 de planeación si aún no hemos terminado la fase de análisis. Precisamente vengo a esto, a hacerles esa aclaración porque de acuerdo a lo que yo les voy a manifestar, ahí les voy a explicar en qué consiste, porque vamos avanzando a la fase nueva. Entonces, para la noche de hoy, tenemos preparada la orden del día. El encuentro sincrónico, el primer punto, que es el saludo de bienvenida, el objetivo de la sesión. El tercero, haremos las orientaciones de las temáticas y actividades a desarrollar en la fase 2 de planeación. Cuarto, recordar la elección de voceros de cada una de las fichas correspondientes. Quinto, haremos la interacción en territorio en el MS si el espacio o el tiempo nos dan. Sexto, haremos las orientaciones generales a tener en cuenta. Y como séptimo paso, que es el espacio de conclusiones y preguntas. Entonces, simplemente preguntarles si ustedes pueden observar en la parte superior acuerdos y reglas en etiqueta. ¿Sí lo pueden observar? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Pues simplemente ya esto se los he venido recalcando en cada una de las conferencias, pues básicamente es simplemente volverlo a repetir, pero sí, una de las recomendaciones, lo que quieran, pueden apagar la cámara para que tengan mayor conectividad. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, simplemente solicito para que la vayan anotando, bien sea con una libreta, y al final evacuamos todas esas dudas e inquietudes para que por esta conferencia web como tal, y al final, pues, obviamente no vayamos. Bueno, haciendo uso de esa agenda para la noche de hoy, pues simplemente le doy a todos ustedes, luego de mercado, la más calurosa bienvenida a esta primera sesión en línea correspondiente a la fase de planeación, pues simplemente en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje de SENA y en el nombre del centro de formación al cual ustedes se encuentran matriculados como Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena. Pues básicamente, entrando ya al segundo punto, el objetivo central del mismo, como siempre se lo he manifestado en otras conferencias, es orientarlos a ustedes sobre cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo en esta nueva fase, que es la nueva fase de planeación, y realizar un recorrido en la plataforma, sin dado caso que surjan dudas e inquietudes para ir directamente allá a la plataforma. Este es el objetivo de esta sesión como tal. Bueno, como ustedes podrán observar, básicamente en la fase de análisis que yo les venía manifestando ya en otras conferencias anteriores, pues ustedes vienen de ya de haber culminado con el profesor de inglés, el cual finalizó el día de hoy. Prácticamente ya iniciamos otra nueva fase, es decir, un nuevo espacio para un nuevo instructor, el cual casualmente era el instructor de la seguridad y salud en el trabajo, lo que comúnmente conocíamos antes como salud ocupacional. Entonces, ese espacio de ese instructor, pues simplemente va a ser reemplazado por esta conferencia web que yo le estoy llevando a cabo en el día de hoy, sino simplemente que el instructor de salud ocupacional, él está ocupado con otras fichas. Y una vez culmine, él se le estará notificando a ustedes mediante anuncio cuando tendrán ustedes la clase correspondiente con él. Es decir, mientras ese espacio
él lo cubre, pues obviamente yo lo voy a reemplazar a él, simplemente avanzando la actividad que sigue. Ahorita les voy a mostrar el calendario para que ustedes vean que la actividad que sigue es la que yo les voy a explicar en la noche de hoy. Pero antes quiero aclarar lo siguiente. Ustedes como podrán ver ahí, simplemente estoy haciendo el recorder y que la fase análisis uno todavía está vigente. Es decir, esa fase de análisis como tal, me regalan unos segundos. Me regalan un segundo, por favor. Ok, ahora sí me corroboran nuevamente si me pueden escuchar y me corroboran si están observando la diapositiva que dice orientación temática, actividades de desarrollar fase 2 planeación. Si no, Sí, señor. ok, muchas gracias. Parece que había problema aquí como de conectividad. Bueno, les comentaba que la fase de análisis aún sigue vigente, es decir, esa fase finaliza, perdón, el día 24 de mayo. Ahorita les voy a comentar cuáles son las actividades. Profesor, disculpa y no se le escucha nada.
¿Me escuchan de manera correcta? Ahora sí, Sí, ahora señor. sí te escucho. Ok, lo que pasa es que he tenido aquí inconvenientes de conectividad, hubo un bajón de luz, de fluido eléctrico y al parecer, obviamente, me presentó el inconveniente, entonces ya le comparto nuevamente. Me regalo unos segundos. Me regalan unos segundos, por favor. Ok, muchas gracias. Nuevamente, quiero corroborar si ustedes me están escuchando de manera correcta. Sí, Si señor. pueden visualizar la diapositiva. ¿No? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Lo que pasa es que aquí hubo un bajón de luz, de fluido eléctrico y obviamente el internet se me cayó. Entonces,
¿Qué pueden observar en este momento en pantalla? ¿Alguien que me corrobore qué pueden observar en pantalla? Se La puede orientación observar temática. la orientación temática, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, les comentaba que la fase de análisis todavía sigue vigente, es decir, ustedes en estos momentos tienen plazo hasta el día 24 de mayo para entregar sus actividades. ¿Por qué? Miren que si pueden observar aquí el cronograma de actividades, de todas maneras me corroboran si de pronto estoy hablando algo y yo les estoy mostrando otra cosa diferente, me corroboran, me regalan unos segundos mientras acerco aquí a uno de sus compañeros. Ok, listo. Entonces, mire que si ustedes pueden observar aquí, este es el cronograma de la fase 1 análisis que veníamos desarrollando. De hecho, inclusive donde ustedes pueden observar la manito en la parte inferior con el número 1, esta era la actividad que obviamente seguía, porque ustedes en estos momentos ya culminaron con el profesor de inglés que finalizó el día 10 de mayo. Entonces, en virtud a que el instructor, perdón, de esta actividad él tenía que desarrollar desde 11 de mayo al 24 y en virtud de que él está ocupado con nuestra fecha, entonces esta actividad va a quedar postergada, es decir, que él en su momento se reprogramará esta actividad. Entonces, ¿qué se, qué se acontece ahora? Hombre, simplemente vamos a adelantarnos a iniciar el calendario de la fase de planeación. Entonces, básicamente a todos ustedes les doy la bienvenida. De igual forma, ustedes tienen plazo hasta el día 24 de mayo para entregar todas sus actividades relacionadas con qué? Con la fase 1 de análisis. Entonces, así sucesivamente vamos en paralelo con esta nueva fase que se llama la fase 2 de planeación. Esta fase es la fase más extensa durante todo el proceso. Miren que si ustedes pueden observar, inició el día 3 de mayo hasta el 14 de marzo del 2022. ¿Por qué el 3 de mayo? Pues obviamente se está reprogramando una semana anterior. De igual forma, a ustedes les va a dar tiempo suficiente para que se pongan a paz y salvo. Hasta el momento no hemos desarrollado ninguna actividad, sino simplemente que ustedes venían desarrollando la actividad de inglés. Entonces, para esta nueva fase de planeación, se llevarán a cabo 8 actividades de proyectos, las cuales ustedes pueden ahí ver, es nosotros en la fase de análisis se desarrolló una actividad de proyectos. Ya para esta fase de planeación se va a desarrollar la actividad de proyecto 2, la número 3, la número 4, la número 5, la número 6, la número 7, la número 8 y la número 9. Son 8 fases, son 8 actividades de proyectos, perdón, que se van a desarrollar en esta nueva fase de planeación, por eso es la apertura de la misma como tal. Entonces, ¿cuál fase vamos a desarrollar nosotros para dar inicio y así reemplazamos la clase del profesor o instructor de la seguridad y salud en el trabajo? Vamos a llevar a cabo la actividad de proyecto número 2, que si ustedes pueden visualizar con una flechita en azul, la cual se desplaza parte de abajo que dice definir el proceso de investigación según qué, la naturaleza del producto o servicio en la cual se desarrollan dos actividades de aprendizaje, a las cuales ahorita le voy a comentar. Ahora, ustedes pueden observar en pantalla que dice cronogramas de actividades de la fase 2 de planeación. ¿Sí la pueden observar? Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, este es el cronograma para la fase 2 de planeación y como les comentaba, ese cronograma se divide por actividad de proyecto. Entonces, nosotros en este momento, ¿a dónde vamos a ingresar? Vamos a ingresar a la actividad de proyecto 2, porque la actividad de proyecto 1 fue la que se desarrolló, esas actividades que ustedes desarrollaron en la fase de análisis 1 que todavía tienen plazo hasta el día 24 de mayo para que ustedes se puedan colocar para y salvo. Entonces, esta actividad de proyecto 2, que hace parte de la fase 2 de planeación, tiene 1, 2, 3, 4, 5 actividades que ustedes deben desarrollar. ¿Y de dónde inician? Pues aquí dice que del 3 de mayo, pues yo les voy a dar tiempo a ustedes porque se hizo una modificación a raíz de
el instructor de salud ocupacional no pudo ingresar en ese espacio. Entonces, esta actividad de proyecto va hasta el día 21 de junio como tal, es decir, que estamos más o menos a puertas de un mes, mes y medio más o menos ahí sacando los cálculos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a desarrollar ahora? Pues obviamente vamos a llevar a cabo en la noche de hoy, yo les voy a explicar cuál es la primera actividad que ustedes deben desarrollar en esa nueva fase de planeación. ¿Me regalan un segundo? Ok, entonces les comentaba, esa fase 2, vamos a dar inicio a la apertura de esta fase de planeación que se llama definir el proceso de investigación según la naturaleza del producto o servicio, pues básicamente es una fase, es una actividad totalmente sencilla, la cual ahorita yo les voy a explicar. Entonces, como pueden observar a la izquierda de su pantalla que dice fase 2 planeación, pues básicamente el proyecto formativo para esta fase o esta actividad de proyecto se denomina implementación de modelos de comercialización de productos o servicios, que va un poco amarrado con lo que ya ustedes vienen desarrollando de ese proyecto que inicialmente comenzaron con la primera parte, ¿dónde? En la fase de análisis, y ahora simplemente sigue el complemento hasta que lleguemos hasta allá, hasta la última etapa, y a eso se los dando durante el transcurso del camino. Entonces, el proyecto formativo, como les dije, se llama implementación de modelos de comercialización de productos y servicios. Y esa fase de planeación está compuesta por 8 actividades que ya les dije. Pero nosotros en estos momentos vamos a desarrollar la primera actividad del proyecto, que básicamente es lo que ya les vuelvo a repetir, definir el proceso de investigación según la naturaleza del producto o servicio, en la cual se desarrollan 2 actividades de aprendizaje. Primero, formular el objetivo de investigación de mercados que permite establecer las necesidades y problemas del entorno. Y como segundo, establecer el método de investigación de mercado en el ejercicio de qué? De su desempeño laboral y social, de acuerdo a qué? A la naturaleza del producto o servicio que ustedes vienen desarrollando en sus proyectos. Es decir, muchos de ustedes vienen trabajando con productos, otros con servicios, otros también vienen ya con otra idea que es la creación de empresas. Y obviamente lo ideal es que ustedes puedan desarrollar un excelente proyecto de investigación de tal forma que cuando lleguen a sus prácticas, a su etapa, ya que ya finalicen la etapa lectiva, pues obviamente ese proyecto, si lo tienen bien elaborado, lo ideal es que usted le pueda servir, si es viable, con el instructor de etapa de seguimiento o de práctica. Entonces, entrando en materia sobre esa fase de planeación, ustedes recibieron esta bienvenida. ¿La bienvenida de qué? A la fase de planeación. Entonces, como les comentaba, la fase de planeación está constituida o conformada por 8 actividades de proyecto. Entonces, en este caso, nosotros vamos a desarrollar la actividad de proyecto 2. Y esa actividad de proyecto 2, como ustedes ven aquí a mano izquierda de su pantalla, con la manito número 1, está conformada por ¿cuáles actividades? Está conformada por un foro denominado Problema de Investigación, por una segunda actividad que es un cuestionario, otra tercera actividad que es definición del problema de investigación, parte 2, que es el proyecto de investigación que vienen desarrollando, el cual hasta el momento desarrollaron la primera parte. Ya en esta actividad de proyecto se va a ejecutar la segunda parte. Luego viene una actividad que se llama implementación encuesta de idioma inglés, y por último viene un diseño del plan del manejo ambiental producto de servicio, ya con otro instructor como tal. Entonces, como pueden ver a mano derecha, esa actividad de proyecto 2, fase de planeación, ahí la pueden ver ustedes con la manito número 1, las fases, las actividades que vamos a desarrollar y qué es lo primero que ustedes deben descargar para que ustedes puedan desarrollar esta actividad de proyecto 2 perteneciente a la fase de planeación. Hombre, lo primero que deben descargar es la guía de aprendizaje. ¿Dónde descargarla? En ese anuncio que yo les envié, que se llama Bienvenido Fase de Planeación, y más exclusivamente aquí donde ustedes ven la manito con el número 2, que ahí dice aquí, ustedes pueden descargar esa guía de aprendizaje. Entonces, estas son ya de manera general, en su amplitud, las actividades que ustedes deben desarrollar. Entonces,
Una vez ustedes descarguen la guía de aprendizaje 2, esa guía de aprendizaje 2 viene con una reflexión inicial. Así como ustedes desarrollaron la reflexión inicial en la guía de aprendizaje 1, allá en la fase de análisis, acá también hay una reflexión inicial ¿de qué? De esa guía de aprendizaje 2 que hace parte de la planeación. Y esa actividad es totalmente individual. Ustedes la deben presentar en un documento en Word y posteriormente entramos en sí a la actividad que es totalmente calificable. ¿Cuál es? La que ustedes pueden visualizar en la segunda fila, que se encuentra en rojo, que dice foro, problema de investigación, y que yo les coloqué para que la puedan entregar el día 23 de mayo del 2021. Y ahorita yo se las voy a explicar para que sepan ustedes que es una actividad totalmente sencilla, sino simplemente lo que quiero es que haga algo bien hecho para que, y por eso les coloqué plazo hasta el día 23 de mayo, que básicamente ese es el espacio que ustedes estarían utilizando en su defecto el espacio del instructor de la seguridad y salud del trabajo. Entonces, en estos momentos yo les voy a explicar esa actividad, es decir, actividad foro temático, problema de investigación. Entonces, en estos momentos quiero que corroboren en la parte superior que pueden observar, si pueden observar que se encuentra la guía de aprendizaje, ¿sí la pueden observar? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, esta es la guía de aprendizaje que ustedes deben descargar, que se llama Guía de Aprendizaje 2. ¿Por qué es importante que ustedes descarguen ese documento? Porque en ese documento se encuentran detalladas todas las actividades que ustedes van a desarrollar. Ahora, yo les voy a explicar una a una hasta que finalice esta actividad de proyecto 2, que tiene 5 actividades. Entonces, ¿por qué es importante descargar ese documento? Porque le permite a ustedes el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes todas sus actividades. Entonces, ¿qué pasos les voy a dar? Hombre, ¿cómo descargar esa guía de aprendizaje? Aunque ya ustedes, yo les di allá el paso, en ese anuncio donde dice aquí, ahí la pueden descargar. La otra opción para descargarla, miren que a mano derecha de su pantalla donde dice pasos, usted una vez entrando en el curso, ustedes se van a la carpeta de contenido y van a encontrar, al darle clic a esa carpeta contenido del curso, van a encontrar una subcarpeta que dice fase 2 de planeación, que es la fase que prácticamente estamos dando apertura en virtud al espacio del profesor de salud ocupacional que está ocupado con otras fichas. Entonces, una vez ya usted descargue esa actividad, ese documento, perdón, de la guía de aprendizaje, usted debe sustentarse para el desarrollo de esta actividad de proyecto que hace parte de la fase de planeación. Usted debe tener unos materiales de estudio, unos materiales formativos. Entonces, ¿qué materiales formativos le van a permitir a usted desarrollar esas actividades? Entonces, usted va a continuar, primero va a continuar con los mismos materiales que ya ha venido leyendo en qué, en la fase de análisis, que son conceptos y funciones y tendencias del marketing, herramientas para definición de proyectos. Es decir, los materiales formativos de la fase 1 análisis se seguirán utilizando todavía en esta nueva fase de planeación, pero aparte de ello, yo les di a ustedes los pasos cómo descargar esos materiales. Mire que aquí básicamente se los vuelvo a mencionar y simplemente esta información yo se la suministré hace como 15, 25 días, que fue una de las últimas clases que tuve con ustedes, uno de los últimos encuentros. Estos son los pasos de esas actividades, de esos documentos, perdón, de la fase de análisis 1, que son documentos que a usted también le van a servir de insumo académico para ir desarrollando esta nueva fase que inicia hoy prácticamente. Pero ya entrando en la fase de planeación, esa fase de planeación tiene también unos documentos a los cuales ustedes deben descargar. ¿Cuáles documentos va a encontrar usted? Uno que se denomina investigación de mercados y otro que se llama instrumento de investigación de mercados. De todas maneras, ya ustedes están como, ya se familiarizan con ese título que dice instrumento. Ah, ok. Esos instrumentos nosotros los hemos venido utilizando en la fase de análisis. Entonces, es como un complemento, pero estos son documentos que ustedes también deben descargar. Y para descargar los mismos, mire, a mano derecha de su pantalla lo mismo. Los mismos pasos, simplemente me voy a la carpeta de contenido, pero ya aquí me voy a la fase 2 de planeación. Entonces, ¿dónde encontrarlos de manera específica esos documentos? Pues lo mismo, miren.
Ustedes en la manito número 1, a mano izquierda de su pantalla, ustedes encuentran, les dan clic, bueno, la carpeta de contenido, luego se van a la fase 2, le dan clic fase 2, planeación, donde se encuentra el número 1. Luego, miren que aquí donde está la manito número 2, van a encontrar el cronograma. Es importante que ustedes descarguen ese cronograma, que fue el que yo les mostré hace pocos minutos. Ese cronograma general, es decir, ahí se encuentran las actividades de proyecto, que son 8 en total, las cuales duran un promedio de ¿qué? De un año, más o menos como 11 meses. Es decir, esta es la fase, como les decía, la fase más extensa digamos, de la formación como tal, casi 11, equivalente a casi un año. Entonces es importante que esta fase todo el mundo la pueda aprobar, porque es muy importante. Entonces, si ustedes se pueden desglosar o desplazar en la manito número 3 a la parte final, mire que dice material de formación y materiales complementarios. Entonces, ¿cuáles son? Mira, a mano derecha, donde está la manito con el número 4 y la manito con el número 5, todos esos documentos que ustedes ven ahí: investigación de mercado, instrumentos de investigación de mercado fase 1, el margen, y así sucesivamente hasta el último documento. Esos documentos los deben de cargar. ¿Por qué? Porque esos documentos los van a utilizar ustedes para esta nueva fase de planeación, y que en su defecto ya a partir de hoy yo les voy a explicar la primera actividad y parte de esa documentación, más la que les dije anteriormente, estos documentos, más estos que están aquí de la fase de análisis, a ustedes les va a servir para desarrollar esas actividades que obviamente damos apertura a esa nueva fase denominada fase de planeación. Entonces, ahora sí, voy a entrar en materia y espero que me pongan mucha atención. ¿Cuál es la primera evidencia que ustedes deben desarrollar? Es decir, si ustedes pueden observar el calendario o el cronograma de actividades, la primera actividad que ustedes van a desarrollar se llama foro temático problema de investigación. Miren que la temática como tal, pues ya ustedes la han venido manejando a través del proyecto de investigación parte 1, pero aquí hay que entrar de una manera más específica sobre unos interrogantes a los cuales deben dar respuesta, y ahorita les voy a explicar esa evidencia. Entonces, miren que ven en la parte inferior, dice: antes de desarrollar esta evidencia es importante tener claro el concepto de que es problema de investigación. ¿Para qué? Para que ya usted sepa a qué se va usted a dirigir, qué va a desarrollar, bien sea de manera colaborativa o bien sea de manera individual. Ahorita se lo voy a explicar. Entonces, básicamente vamos a entrar en la conceptualización de lo que es en sí el problema de investigación. ¿Por qué? Porque mire que si retrocedemos, el foro temático se denomina así: problema de investigación. Bueno, yo debo tener certeza clara qué es lo que es un problema de investigación. Sí, yo he venido trabajando con mis compañeros, pero vamos a entrar de una manera específica, porque ustedes deben trabajar ese componente de acuerdo a esos proyectos que ya ustedes han venido presentando. Entonces, me corroboran, ustedes pueden observar conceptualización PI, ¿sí lo pueden observar? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Entonces, la conceptualización PI es: ¿qué es un problema de investigación? Pues básicamente se lo traje de una manera muy elemental aquí. Cuando hablamos de un problema de investigación, es una carencia, dificultad o cambio de ¿qué? De un fenómeno que puede estar aconteciendo. ¿A dónde? En cualquier lugar donde ustedes estén. Pueden ser en su barrio, puede ser en una ciudad, puede ser en una localidad, en fin. Es un fenómeno que hay una dificultad o una carencia, bien sea de un producto o un servicio que lo está requiriendo la sociedad o el entorno donde usted esté, y eso obviamente se llama en sí como un problema de investigación. Ahora, hay muchos autores que hablan sobre ese concepto, que es el problema de investigación. Por ejemplo, tenemos el escritor o economista Padrón. Dice Padrón que es: cuando hablamos de problemas de investigación, es común decir que no hay investigación sin un problema. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes en estos momentos vienen trabajando sobre un proyecto de investigación, el cual lo culminan dentro de año, año y medio. Es decir, ustedes, para llevar a cabo ese proyecto, antes ha tenido que haber un problema al cual ustedes le van a dar solución. Es decir, si no hay problema,
ese proyecto de investigación no tiene razón de ser. Y les traigo, recuerdo una de las clases anteriores sobre las empanadas. El señor que vendía empanadas cerca de la universidad, pues él detectó un problema que los universitarios al salir tipo 9, 10 de la noche, él detectaba que salían con ansiedad, con comer algo. Entonces él detectó ese problema y colocó digamos, su expendio de venta de empanadas. Entonces él detectó el problema y obviamente pudo satisfacer la necesidad, pero después incurrió en que su empresa fracasó porque no hizo un estudio de mercado, sino que alrededor de él también habían otras empresas vendiendo empanadas más económicas, más deliciosas, y obviamente por eso fracasó. Pero ese era un ejemplo que yo les di hace como una tercera clase, la tercera o segunda clase de análisis atrás. Entonces, ya entrando en sí el concepto elemental, cuando hablamos de problemas de investigación, viene siendo el punto de partida de una investigación, es decir, es la existencia de una situación que llama la atención de quién, que llama la atención del investigador, es decir, a su juicio, que requiere ser investigada ¿para qué? Para esclarecerla, para mejorarla, para hacer propuesta o resolver alguna duda, alguna inquietud que está afectando X población. Entonces, para el caso de ustedes, que son aprendices de tecnología en gestión de mercados, ustedes, a través de aplicación e implementación de estrategias o planes de comercialización, bien sea de un producto o servicios que ustedes van a llevar a cabo a través de su proyecto, ustedes antes tienen que detectar el problema, porque ya hay muchos que ya lo han detectado, y la ideal es que ustedes diseñen e implementen planes, estrategias, ¿para qué? Para comercialización, para comercializar bien sea un producto o un servicio. ¿Por qué? Porque sus proyectos deben ir direccionados ¿a qué? A lo que ustedes están estudiando. Es decir, si ustedes están estudiando tecnología en gestión de mercado, pues debe estar direccionado a eso. Es decir, si ustedes desarrollan un proyecto, digamos, asesoría jurídica, eso no tiene, o sea, se distorsiona un poco de lo de ustedes. Ahora, si ustedes replantean esa idea, bueno, asesoría relacionada con cómo vender más, eso es diferente, es decir, ahí sí se va direccionando a lo que ustedes están estudiando. Entonces, si hago de pronto un proyecto de investigación que sea asesoría jurídica, pues obviamente se distorsiona un poco de el camino de ustedes. Entonces, es importante que todos los proyectos vayan amarrados, por así decirlo, con lo que nosotros estamos estudiando. Entonces, para finalizar en sí ese concepto de plan, de problema de investigación, es decir, para realizar una adecuada investigación se debe determinar adecuadamente el problema, es decir, ya que es la base de toda investigación o trabajo académico, así como lo decía Padrón, es decir, si no hay un problema, no hay razón de ser que yo investigue. Entonces, ¿qué ejemplos le traigo yo a colación para que más o menos se vayan ustedes visualizando? Ejemplo, en la parte inferior usted encuentra, por ejemplo, la corrupción en América. Ah, ok, ese es un problema que se viene desarrollando en los países de América, donde hay mucha corrupción en diferentes países de América, donde se incluye también Colombia. También les coloqué un ejemplo, por ejemplo, la deserción escolar en los colegios públicos, es decir, ¿por qué desertan muchos estudiantes de los colegios públicos? Entonces, esa es una problemática. Entonces, si esa es una problemática, yo tengo que investigar qué es lo que realmente está afectando a esos estudiantes que deserten del colegio y que no estudien más. Es decir, es un ejemplo para que usted lo sepa. Otro ejemplo es el desempleo en países subdesarrollados. Ustedes saben que hoy día el flagelo de desempleo es es una estadística muy alta, no solamente en Colombia, sino en muchos países latinoamericanos, y más que todo en países subdesarrollados. El desempleo es una problemática que muchas veces, obviamente, se puede utilizar ¿para qué? Para ver qué es lo que realmente está sucediendo y nosotros qué propuestas podemos implementar ¿para qué? Para contrarrestar el desempleo como tal. También les traje un último ejemplo que es desabastecimiento de productos o servicios en zonas rurales o marginales. Me regalo unos segundos. Un último ejemplo es desabastecimiento de productos o servicios en zonas rurales o marginadas. Es decir,
ustedes pueden encontrar una problemática, digamos, en zonas rurales donde los alimentos no llegan, digamos así decirlo, todos por completo. ¿Por qué? Porque son zonas rurales de difícil acceso y eso genera una problemática. ¿Para qué? Para esa población, porque no están recibiendo todos los alimentos. Por ejemplo, hoy día, a raíz de la situación que está en el país, muchas regiones no están recibiendo los alimentos que digamos, perecederos que uno recibe normalmente. ¿Por qué? A raíz de la protesta, a raíz de que hay cierre de vía. Entonces, eso ha generado una problemática. Entonces, obviamente, afecta y perjudica a otros, pero más son los que son perjudicados, que en este caso es la población que deja de recibir esos alimentos y obviamente de esos paros o bloqueos de vía. Entonces, esos son ejemplos para que ustedes sepan que lo que es en sí el problema de investigación. Bueno, toda esta información que yo les estoy aquí trayendo la noche de hoy, esta diapositiva, yo me comprometo, yo se la envío. ¿Para qué? Para que ya ustedes puedan partir con pies derechos esta nueva fase de planeación y así ya ustedes se vayan, digamos, direccionando qué es lo que realmente deben hacer en esta nueva fase que se llama la fase de planeación. Entonces, si pueden ver a mano derecha, ¿cuál es la primera actividad que ustedes deben desarrollar? Y yo se lo dije hace unas diapositivas atrás. Miren, a mano izquierda, donde dice revisar la guía de aprendizaje, en la página número 3, ustedes van a encontrar una reflexión inicial. Es decir, así como en la guía de aprendizaje 1 de la fase de análisis había una reflexión inicial, aquí también hay una reflexión inicial a los cuales ustedes deben darle respuesta ¿a qué? A unos interrogantes, pero esta actividad es de tipo individual. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Miren, que en la parte inferior, donde ustedes ya descarguen la guía de aprendizaje, van a encontrar una pregunta, una interrogante, como que, ¿qué conoce usted acerca del proceso de investigación en la gestión de mercado? Miren que ya ustedes han venido trabajando sobre esos puntos, inclusive los materiales que ya ustedes han descargado. Otra interrogante, ¿cuál es la importancia de conocer la fase de un proceso de investigación de mercado? Y así sucesivamente ustedes van desglosando cada una de esos interrogantes y ustedes con qué se van a sustentar. ¿Se van a sustentar con qué? Con los materiales que descargaron, que son materiales formativos y complementarios que descargaron en la fase de análisis 1 y los que van a descargar en la fase de planeación, como también usted puede consultar otras fuentes en Internet, pero respetando el DRA, el derecho reservado de autores. Extrae información de otra fuente, hombre, mínimo coloque el autor o los autores en la bibliografía o en las webgrafías si ustedes utilizaron algunos enlaces de Internet como tal. Entonces, esta sería en sí la primera actividad de reflexión inicial, que es totalmente individual. Entonces, usted esa actividad, ¿dónde la debe desarrollar? La debe desarrollar a través de un documento en Word, un documento de la herramienta ofimática de su mayor preferencia, y una vez ya usted tenga ese documento que realizó de manera individual, ahora sí viene el otro documento o la otra actividad. ¿Cuál es la otra actividad? La otra actividad se llama foro temático problema de investigación. Entonces, si ustedes se van allá a la plataforma, al curso como tal, miren que a mano izquierda, donde está el botón de foro, donde está la manito número 1, ustedes van a dar clic a ese foro. Y se van a ubicar aquí, donde dice, miren que dice, se lo estoy aquí resaltando, se lo estoy marcando con el cursor, dice, actividad de proyecto 2, actividad 1, foro, problemas de investigación, fase 2, planeación. Entonces, este es el foro al cual ustedes deben dirigirse. Entonces, simplemente, ¿qué deben desarrollar? Hombre, les doy clic a mano derecha, donde está la manito número 2, les doy clic en responder y ustedes van a encontrar ese foro tal y cual, así como lo ven. Ese foro, básicamente, ¿qué les pide a ustedes? Hombre, que ustedes se leen los materiales que ya yo les dije y una vez ya resuelto esa lectura, a ustedes se les plantea dos interrogantes. ¿Cuáles son esos dos interrogantes? Primero, ¿existen diferencias entre un problema de investigación y un problema de mercado? Yo se lo podría decir, pero lo ideal es que ustedes investiguen y ustedes puedan dar respuesta. Y otro segundo interrogante es, ¿qué implica plantear correctamente una investigación? Ya eso es algo que también hemos venido manejando y ustedes simplemente justifiquen su respuesta. Ahora, este foro temático tiene dos opciones, es decir,
Para resolver el mismo, usted tiene la opción de desarrollarlo de manera grupal o de manera individual. Entonces, de manera grupal, ¿cómo lo puede desarrollar usted? Hombre, con los mismos compañeros e integrantes que usted viene desarrollando ese proyecto de investigación que desarrolló en la fase de análisis número 1, que es la parte 1, es decir, los mismos integrantes pueden desarrollar esos dos interrogantes de ese foro. Pero si usted lo va a desarrollar de manera grupal, hombre, yo necesito que ustedes elaboren algo bien hecho. No es simplemente colocar 3 líneas, no, investiguen bien sobre el tema. Si son 2, 3, 4 aprendices, hagan algo bien hecho. Como también está la opción de presentarlo de manera individual, y esto aplica más que todo ¿para quién? Para aquellos aprendices que decidieron trabajar de manera independiente o individual sus proyectos de investigación. Entonces, claritico, los mismos integrantes que vienen desarrollando el proyecto de investigación, ustedes van a desarrollar estos dos interrogantes. Y los que vienen trabajando de manera individual su proyecto, pues obviamente hacen lo mismo. Entonces, ¿qué fecha, como yo les había comentado, qué se pide como requerimiento para ese foro? Ustedes van a entregar el foro en un documento en Word, pero también se requiere que esas respuestas que ustedes generen sobre esos dos interrogantes, hombre, que sigan aplicando ustedes las normas APA. Hay muchos, casi el 90% de los aprendices que me han entregado los proyectos de investigación vienen aplicando las normas APA, pero hay un 10% que no lo viene aplicando. Entonces, a esos aprendices, el 10% que aún no viene aplicando las normas APA, los invito a que allá en la fase de análisis 1 te van a encontrar ese documento que dice normas APA y les dice cuáles son esas normas que ustedes deben aplicar. ¿Por qué? Porque ustedes cuando ya terminen su proyecto de investigación, su proyecto debe tener aplicado todas las normas APA. Entonces, ustedes en un documento van a presentar esas dos respuestas de ese interrogante, pero que tenga las normas APA aplicadas. Entonces, ahora, ya ustedes investigaron, ya ustedes tienen la información, tienen la respuesta, la que hicieron de manera colaborativa, y aquellos aprendices que desarrollaron de manera individual esa actividad, para los que vienen trabajando solos, porque decidieron trabajar solos y eso es respetable. Entonces, van a enviar el trabajo. Independiente que usted haya trabajado con Juan, con Erika, con Andrés o con María, lo trabajaron de manera grupal, pero tienen que enviarlos todos de manera individual cada uno, aunque la calificación va a ser igual para todos, pero se distorsiona siempre y cuando digamos, hay una fecha de envío y ya ustedes, sus compañeros lo enviaron, pero usted lo envió un poco atrasado, pues obviamente ahí a ustedes se le van restando algunos puntos para que usted tenga pendientes. Hombre, si ustedes terminaron el trabajo, envíenlo el mismo día de manera simultánea. De pronto algunos lo envían en la noche, otros en la tarde, pero si ya usted tiene el documento, porque va a durar 5 días después que sus compañeros hagan el trabajo o lo hicieron y usted de pronto se pasa 6 días. Entonces, aquí, ¿qué deben hacer? Hombre, ya usted sabe que usted tiene que trabajar la reflexión inicial y tiene que trabajar de manera colaborativa ese foro que se llama problema de investigación. Entonces, ¿cómo enviarlo? Así como ustedes hicieron con el foro temático de la fase de análisis. Hombre, me voy a la carpeta de foro, luego a mano derecha le doy responder, y que no se les olvide, por favor, porque sí me pasó con cierto significativo, digamos, como un 10-15% de los aprendices que cuando fueron a enviar esa actividad del foro, muchos entregaron la actividad completa, pero otro grupo que solamente entregó una actividad. Entonces, ¿ustedes qué deben hacer? Hombre, aquí mismo en el foro, usted debe enviar 2 actividades. Una, que es la individual, donde va a apuntar la reflexión inicial, y 2, las respuestas que ustedes de manera colaborativa trabajaron en grupo y van a enviar ese documento. Entonces, simplemente ¿a dónde debe dirigirse? Hombre, ahí donde está la manito número 1 que dice adjuntar archivo, usted primero adjunta reflexión inicial, que es el documento suyo individual, y luego adjunta el documento suyo grupal, es decir, la respuesta de ese foro problema de investigación. Es decir, ahí donde está la flechita titilante, mire lo que dice. En la parte inferior, no olvide que debe adjuntar dos documentos, porque ahí, independiente que uno fue hecho colaborativamente y el otro fue individual,
entonces ahí puede diferir la nota. Es decir, como nota grupal, de pronto sacaron 80, 85, pero como nota de reflexión inicial, usted pudo sacar más que Erika o Erika pudo sacar más que usted. Entonces ahí de pronto difiere la calificación, unos minutos más, unos puntos menos. Entonces, cuando ya usted cerciórese que el documento esté adjuntado, usted puede colocar ahí en la caja de comentarios, puede colocar, estimado instructor, adjunto documento, foro temático de los integrantes tal, y mi actividad de reflexión inicial, de manera individual. Cuando ya usted coloque eso y se encuentra ajustado el documento, compre, mire, a mano derecha, usted encuentra la manito número 2 que dice responder. Al darle usted clic responder, pues básicamente usted debe esperar a que el instructor obviamente le lo retroalimente, lo califique y ya usted pueda verificar usted esa actividad que usted envió. Entonces, hay dudas, inquietudes sobre esas actividades, la primera actividad que ustedes deben desarrollar en la fase de planeación. Dudas, inquietudes, todo quedó confuso, todo quedó claro. ¿Estoy solo en sala? Todo claro, profe. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna inquietud? Ok, entonces si hay silencio es porque todo está claro. Mire, entonces, si nosotros nos vamos a la próxima evidencia de la fase de planeación. Si ustedes pueden observar a mano derecha que está la manito, mire, entonces viene un cuestionario. Entonces, ese cuestionario yo se los explico la próxima clase, pero por ahora, ustedes vayan desarrollando el foro, problema de investigación, que ya yo les coloqué la fecha. La fecha yo se la coloqué allá, creo que es el 23 de mayo, para que es un día antes que finalice la fase de análisis como tal. Entonces, la próxima evidencia que sigue de la fase de planeación es un cuestionario que yo obviamente se los puedo habilitar la otra semana, pero es importante que vamos a tener un encuentro donde les voy a explicar una parte de ese cuestionario y vamos a tratar un poco de la temática sobre qué, sobre lo que ustedes deben desarrollar, que es el problema de investigación, ya parte 2, es decir, ya hay parte, ya ustedes me entregaron la parte 1, el proyecto de investigación, y aprovecho para decirles a aquellos aprendices que aún no han entregado esa parte 1 que por favor se coloquen a paz y salvo, porque ya estamos a portas a que finalice la fase de análisis 1 y se cierran esas actividades para que no tengan inconveniente. Entonces, básicamente, como esta la próxima clase de este cuestionario es totalmente corto y esa actividad no requiere tanto tiempo, entonces no sé si ustedes se enteraron que en la clase anterior, ustedes tenían esta actividad, es decir, elegir el aprendiz vocero de mi ficha. Esa actividad este requerimiento como tal, yo se lo hice saber en la clase anterior. Pues básicamente haciendo un recorderio aquí de manera muy somera, es decir, ¿qué es eso del aprendiz vocero del programa complicado? Es decir, ¿alguien me puede explicar por favor qué es eso? Pues básicamente el aprendiz, de acuerdo al reglamento, establece que se llama como tal. Hay un capítulo, el capítulo 9, que se llama representatividad de los aprendices. Es decir, un aprendiz es aquel aprendiz básicamente que es el puente entre los aprendices de gestión de mercado, en este caso ustedes, entre el instructor. Es decir, siempre va a haber un puente de comunicación cuando ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud. Ese papel lo cumple el vocero, que es el aprendiz. Entonces, va a haber siempre un aprendiz vocero y va a haber un aprendiz vocero principal, el principal y un suplente, perdón. Entonces, es básicamente eso, es decir, interactuar con el instructor, y toda esta información yo se las envié a ustedes en un correo. Se las envié a través de que les mandé el reglamento donde se establece el artículo 54 y cuál es la función del aprendiz como tal. Pues no es una función, digamos, que le genere perjuicio, no, por el contrario, le genera más beneficios, porque obviamente ese aprendiz va a estar en contacto con el instructor cuando suceda cualquier eventualidad e inclusive va a estar para cualquier duda, inquietud que él tenga o el grupo como tal, y él va a ser el puente entre el instructor y ustedes como tal. Pero para elegir ese vocero de cada ficha, de la ficha terminada en 487 y 493, siempre hay una exclusividad. ¿Cuál es esa exclusividad? No lo digo yo, lo dice el reglamento. Dice,
Representantes voceros de ficha son aquellos aprendices matriculados en formación titulada que desde la fase de inducción se destacaron por su desempeño en el desarrollo de sus actividades formativas. Entonces, ¿cuáles son los aprendices que se destacaron en esa fase de inducción? Por ejemplo, a mano izquierda, que es la ficha 487, está desde Andrea Mojica hasta Julia Marisa Carantó Otalora. Y a mano derecha de sus pantallas, que es la ficha 493, que inicia desde Aida Lucía Escobar Sucerquia hasta Yorladi Estela Rueda Manchego. Es decir, estos aprendices que están aquí y que en sus momentos se presentaron en el cuadro de honor porque aprobaron la fase de inducción con todas sus actividades porque tuvieron un excelente rendimiento académico, estos son los aprendices que pueden aspirar a ser voceros tanto principal como voceros suplentes, perdón. Entonces, ustedes de manera voluntaria, es decir, para hacer esa elección, simplemente se hace de manera libre, espontánea, pero que sean ustedes los encargados de ese proceso. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Hombre, la elección se efectuará por la postulación libre y voluntaria de los aprendices de cada ficha. Es decir, que aquí si alguien puede tomar la vocería de esos aprendices que aprobaron la fase de inducción con todas sus actividades, se pueden postular. ¿Quiénes de pronto no se podrían postular? Aquellos que de pronto en la fase de inducción quedaron pendientes con algunas actividades, así lo dice el reglamento, son los que hasta el momento están, digamos, a salvo con la fase de inducción. Entonces, los aprendices postulados serán elegidos democráticamente por los aprendices activos. Activos de cada grupo o ficha, quienes internamente decidirán quién será el vocero y suplente que lo representará. El artículo 55 dice, cada grupo o ficha asociada a un grupo de formación contará con un vocero principal y un vocero suplente. ¿Qué quiere decir? Que en la ficha terminada en 487 habrá un vocero principal y un vocero suplente y así sucesivamente con la ficha 493. Entonces, abro micrófono. Algunos de los que se encuentran a fase de inducción, de manera voluntaria se quiere postular como vocero principal o suplente. ¿Ninguno quiere asumir el rol? Ok. Entonces, si ustedes quieren, se podría hacer de manera al azar. Es decir, no ahora, pues yo simplemente en la próxima clase hay un juego interactivo que se llama la ruleta rusa, donde en la ruleta rusa se incluye la lista de todos esos aprendices que aprobaron la fase de inducción y ustedes me dirán si lo hacemos al azar. Es decir, yo ruedo esa ruleta rusa y ahí cae un nombre. Entonces, ya ese nombre se le pregunta a ese aprendiz si realmente está de acuerdo en ser vocero principal o ser vocero suplente. Entonces, escucho si hay algunos de ustedes que quieran ser partícipe de ser vocero o si no, lo dejamos para la próxima clase. ¿Qué les parece? Los escucho. Profe, pues yo creería que sí, por... Profe, yo creo que es complicado. Porque Complicado que yo creo que nadie se le quiere medir. complicado que alguien se postule. Sí. Ok, listo. Entonces, mire, aparte de esas funciones del vocero, pues básicamente el vocero no es el que va a estar, digamos, con el instructor permanentemente. No, de hecho, inclusive los aprendices que trabajan también pueden ser voceros. No es que a él quien se le va a convocar a reunión, no. Simplemente va a ser como un puente entre el instructor y ustedes. Es decir, si hay alguna duda, alguna inquietud, si hay una reunión, si hay que aplazar alguna actividad, una conferencia, así como esta conferencia era la semana anterior y se aplazó. Y ¿qué se requiere también? Que dentro de esa función del vocero, hombre, se cree un grupo de WhatsApp siempre y cuando ustedes lo decidan. Un grupo de WhatsApp de tal forma que es otro medio de comunicación entre el instructor y ustedes. Es decir, el vocero también podría cumplir la función de crear un grupo de WhatsApp por ficha. Obviamente, en la ficha
terminada en 87 y la fecha terminada en 93. Se crearía un grupo correspondiente. ¿Para qué? Para que ustedes interactúen de una manera como más directa con el instructor y así sucesivamente, si hay alguna duda, alguna inquietud, él la puede despejar en tiempo real. Pero eso es también totalmente voluntario. Entonces, no sé si ustedes para la próxima clase nosotros podemos hacer esa lección. Ustedes me dirán si la hacemos al azar, si la hacemos de manera voluntaria, pero vayan pensándolo. Yo de esta manera, estas diapositivas, yo se las voy a hacer llegar a ustedes. Es decir, no es que aquí se va a coger, digamos, en camisa de fuerza, aquí tiene que ser Pablo Pérez. No, esto es totalmente voluntario y si en dado caso que de pronto ustedes decidan como equipo ficha 487, 493, no queremos que de pronto haya algún vocero porque en estos momentos todo está quedando claro, no hay como que digamos distorsión de que nos sintamos confundidos, porque el vocero más que todo es aquella persona que va a estar en contacto con el instructor. ¿Para qué? Para poderlos a ustedes orientar como tal. Entonces, no sé si seguimos hablando la elección del vocero para la próxima clase. Profe, qué pena con usted. Por el grupo están comentando un par de nombres. Pregunté que si se Sí. estaban postulando y me dijeron que sí. Ah, ok, No listo. sé, el Bueno, entonces micrófono. verifiquemos aquí en el chat cuáles son los que se están postulando. Entonces, Andrés, bueno, aquí dice Andrea Fierro y Arturo Suárez. Yo los voy a anotar, pero yo necesito que me confirmen. Sí, profe, sí, efectivamente yo me quiero postular. Andrea Fierro, ¿usted se quiere postular como vocero, Andrea y Arturo Suárez? Andrea dijo que le quedaba difícil, que Ok, por el listo. momento le queda. Ok, y Arturo Suárez, Angie Osorio también aparece. Buenas noches. Profe, yo realmente creería que lo mejor es que eso fuera al azar porque difícilmente alguien se va a querer postular. Ok, Entonces listo. sería como lo más factible para todos. Ok, Alejandra, porque si ustedes quieren, yo casualmente tengo un juego interactivo que se llama la ruleta rusa. La ruleta rusa es básicamente, yo incluyo la lista de los aprendices, obviamente por ficha, le damos vuelta a esa ruleta rusa y ahí sale un nombre al azar. Entonces, ahí en ese nombre al azar, bueno, si sale Pablo Pérez, se le pregunta a Pablo Pérez, ¿usted quiere ser de manera voluntaria, digamos, el vocero? Entonces, ahí vamos descartando. ¿Creen ustedes que puede ser así? ¿O ustedes lo piensan de otra manera? Porque invita que de pronto, bueno, yo aquí estoy anotando unos nombres, aquí dice Arturo Suárez, Ángel Osorio, pero no sé, ¿quién necesito yo? Hombre, que me activen el micrófono y me diga, profe, yo voluntariamente me quiero postular como vocero, pero en vista que, no sé, hay un silencio aquí, dice, buenas noches, me gustaría por tiempo y compromiso, no me gustaría quedar mal. Bueno, este es el caso de Arturo. En el caso de Angie, aquí no es que sea algo obligatorio, si en dado caso que no surja ningún vocero, ni ninguna ficha, pues simplemente se levanta un acta, yo levanto el acta y es simplemente que quede registrado que ustedes no decidieron realizar la escogencia de un vocero, pero eso no quiere decir que ustedes van a salir perjudicados, no. Simplemente un vocero es aquella persona que está en contacto con, digamos, el instructor. ¿Para qué? Para informar a sus compañeros. Es decir, independiente que esté trabajando o no está trabajando. Por ejemplo, la clase anterior, esta conferencia web, nosotros teníamos que desarrollarla, creo que era el viernes, pero a usted se le presentó también la conferencia con el inglés, entonces yo tuve que aplazarla por cuestiones de capacitación. Entonces, ya viendo un vocero, hombre, el vocero yo le informo, y como él tiene el grupo del WhatsApp, compañero, mire, el profesor para la clase del día tal, a tal hora va a quedar aplazada esa. Entonces, esa es una función que él cumple, pero no quiere decir que él ya no está de lleno acá en el centro de formación, porque todo se maneja de manera virtual. Entonces, en el caso de Alejandra, como ella manifestó, si quiero la hacemos al azar la próxima, si ustedes lo deciden. De todas maneras, yo les voy a mandar esta diapositiva para que ustedes lean y verifiquen ahí lo que habla el vocero y ustedes dirán, hombre, sí, me parece como que es una oportunidad que yo puedo aprovechar o puedo intervenir. ¿Para qué? Para estar en contacto con mi compañero y con mi instructor. Pero
No es obligatorio, todo es totalmente voluntario. Si usted decide o no decide escoger o no escoger voceros, ya eso es decisión de ustedes. Yo simplemente que levanto, yo levanto un acta y se la hago llegar a mi centro y donde las fichas no escogieron voceros y la formación sigue sin ningún problema. Entonces, ya lo ventilamos la próxima clase para que ustedes puedan ir así con las diapositivas que yo le envíe, ustedes verifican a qué se dedica el vocero como tal. Bueno, eh, la interacción en territorio, pues yo considero que ya yo les expliqué lo que realmente tenía que explicarles, no hay necesidad de que entremos allá, pues simplemente manifestarles a ustedes cuáles son las orientaciones generales a tener en cuenta, las mismas. Dentro de ellas es recordarles que ustedes tienen un espacio, una sala chat de atención sincrónica conmigo, es decir, todos los viernes durante la formación, para los que no sabían o sí lo sabían, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, perdón, hay una sala chat donde usted me encuentra ahí usted me encuentra en tiempo real, en tiempo sincrónico. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, usted la puede despejar conmigo en ese espacio, es decir, pero no es obligatorio, es decir, si usted tiene dudas, si no tiene dudas, no hay necesidad de ingresar, es decir, eso es únicamente para aprendices con dudas e inquietudes. ¿Y por qué enlace debe ingresar? Por el mismo enlace que utilizamos en las conferencias web, que es el mismo enlace de Meet, una sala chat de encuentros sincrónicos en ese espacio. Y también ustedes en el curso encuentran a mano en la parte superior que yo les estoy mostrando, encuentran un rótulo como en naranja que dice usuarios en línea. Ustedes le dan clic, ahí también me pueden conseguir. Pero si ustedes quieren hablar conmigo en tiempo real, es decir, es mejor que se vaya a este enlace porque ahí ustedes pueden interactuar conmigo, podemos compartir pantalla y algo que usted tenga alguna duda. Pero, aclaro, esto es solamente para aquellos aprendices que tengan dudas y inquietudes. Si no hay duda, no hay inquietud, y usted tiene otra duda y le surgió otro día, me la puede radicar bien sea en el foro de dudas e inquietudes o a través del correo electrónico. Ya estamos finalizando y es que las actividades, por favor, esto no es para todos, pero sí hay un grupo de aprendices que todavía no han captado el mensaje y es las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma. Es decir, hay algunos, no todos, hay algunos aprendices que me están enviando las actividades por el correo electrónico. Por el correo electrónico yo no recibo actividades, no es que sea decisión mía, es una decisión institucional que todas las actividades deben quedar reposadas en la plataforma. ¿Por qué? Porque entra una auditoría, yo le coloco una calificación a un aprendiz y no está la evidencia, entonces a mí me califican mal. Entonces, para que sepan que es que yo no recibo actividades por allá, no es que quiera, no, es algo institucional que eso no tiene, hay que respetarlo y por eso no tienen validez esas actividades que usted la envió a la plataforma y me quiere enviar una copia, ok, eso es diferente, pero todas deben quedar registradas. ¿Qué debo hacer para resolver las actividades de manera satisfactoria? Hombre, descargar la guía de aprendizaje porque me permite el qué, el cómo y a dónde voy a yo a enviar las actividades. Descargar los materiales formativos y de apoyo. Les pido, por favor, vayan descargando todos los materiales. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita se va a cerrar la fase de análisis y ya a ustedes se les va a hacer difícil descargar los materiales. Entonces, vayan haciendo ese proceso. Una vez desarrolladas las actividades, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes. Aquí quiero hacer una aclaratoria y es que cuando usted tenga duda para enviar una actividad, por favor, verifique las grabaciones. ¿Por qué? Porque hay algunos, no todos, unos estudiantes que me han enviado a mí la actividad por el enlace que no es. Por ejemplo, ustedes desarrollaron el foro temático de la fase 1 de análisis. Ustedes debían enviar un documento por ahí, pero también debían enviar el proyecto de investigación por otro enlace. Y por el mismo foro me enviaron tanto el foro temático como el proyecto de investigación. Entonces, hay algunos que tuve que devolverle la actividad porque toda actividad tiene un enlace para que ustedes lo sepan. Las evidencias se califican en A de aprobada, ya ustedes lo saben, y D de no aprobada, y internamente se califican de manera cuantitativa, pero externamente su resultado es cualitativo. Pero miren la última que dice, recuerde, en pocos días culmina la fase 1 de análisis, es decir, verifique que todas sus actividades presentadas estén aprobadas. De lo contrario, haga las correcciones a tiempo antes que se cierre la fase. Entonces, ¿cuándo se cierra la fase de análisis? El día 24 de mayo. Y dése cuenta, si usted tiene una evaluación que la tiene en D, vuelva a repetir. Mire que la evaluación tiene 2, 3 intentos. Y si tiene alguna actividad que yo le devolví
y que la tiene de 69 hacia abajo, la tiene como no aprobada, vuélvala a presentar. Cuando yo le devuelvo una actividad es porque le digo, mire, corrija esto, y me la vuelve a enviar. Es decir, usted tiene la posibilidad de volverla a colgar siempre y cuando haga las correcciones para que usted tengan en cuenta eso. También vaya verificando constantemente su rendimiento académico, es decir, ¿cómo voy yo con mis notas? ¿Dónde el profesor me las publica? Pues mire, usted tiene ahí una carpeta a mano izquierda que dice portafolio de evidencia y tiene las calificaciones, pero si quiere ir de manera fija, donde aparecen todas sus calificaciones, usted se va al portafolio de evidencia y ahí le aparecen cada una de las actividades. Usted va a encontrar carpeta de foro, carpeta de evidencia, y ahí va a encontrar usted tanto la retroalimentación como la calificación que le da el instructor a usted. Y también es importante que ustedes observen la grabación, especialmente para aquellos aprendices que no pueden participar. Hombre, si yo no pude participar de la sesión en línea hoy, el deber ser mío como aprendiz es verificar la grabación. Es decir, si de pronto me quiero actualizar qué fue lo que dijo el instructor, entonces básicamente 24 horas después ya usted puede descargar esa grabación. ¿A dónde? Me voy a la carpeta de contenido del curso, luego voy a encontrar una carpeta que dice sesiones en línea y luego voy a encontrar otra que dice grabaciones web. Dentro de esas grabaciones web, ahí van a tener ustedes esas grabaciones que se dan al final. Y para finalizar, simplemente preguntarles si hay dudas, inquietudes, ya saben que van a resolver, saben que deben resolver. Iniciamos la nueva fase que se llama fase de planeación. Van a hacer la actividad inicial y van a hacer un foro temático que es colaborativamente para el mismo grupo que vienen trabajando en el proyecto de investigación. Esas son las dos actividades que deben ustedes desarrollar y que tienen plazo hasta el día 23 de mayo, si mal no recuerdo la fecha, tienen plazo para entregar esas actividades. ¿Con respecto a qué? A la fase 2 de planeación. Entonces, pregunto, dudas, inquietudes, ¿todo claro, todo confuso? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Jimena. Jimena, Profe, cuénteme. yo tengo dudas sobre la fase de análisis Sí, en dígame. la actividad, que es el diagnóstico de riesgos. Usted la montó que día y que iba a estar próximamente disponible. La verdad no he mirado, no sé qué toca hacer. Entonces era para mirar si usted me podía informar como tal, si también se hace grupal esa parte, esa actividad. La de diagnóstico de riesgo psicosocial me dijo. Sí, señor, esa actividad, porque Bueno, si no estoy mal, como tal todavía no nos has dado un abrebocas del tema, por decirlo ok, así. ok, Jimena, ¿usted acaba de entrar a la conferencia No, o entró un yo poco estoy tarde? desde hace rato, yo fui la primera. Ok, yo les comentaba a Jimena que esa actividad la debe dar el profesor o el instructor de salud ocupacional, pero el profesor en este momento él está ocupada con otra ficha, por eso es que yo me estoy adelantando a la actividad que sigue, que ya es la actividad de planeación. Entonces, hasta el momento esa actividad va a estar ahí sin que ustedes la resuelvan. ¿Cuándo la van a resolver? Cuando ustedes reciban un anuncio. Estimados estudiantes, soy el instructor de salud ocupacional y vamos a tener conferencia tal día y en esa conferencia que ustedes tengan con el instructor, él le va a explicar esa actividad. No sé si me hago entender, Jimena. Sí, señor, sí. Es con otro Ok, profesor y hasta que ingrese podemos hacer la actividad. Sí, señor. ok, es decir, usted hasta ahora, en este momento, esa actividad no la resuelvan hasta que llegue el profesor de salud ocupacional. Esa actividad en su momento, así sea que se cierre la fase de análisis, cuando ya el profesor ya se reitere que ya desocupe las otras fichas que tiene, entonces él viene, la habilita, los convoca a ustedes a una conferencia y en esa conferencia él les va a explicar esa actividad. Ok, Jimena. Sí, señor, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jimena. ¿Otra pregunta, dudas, inquietudes? Ok, muchas gracias. Bueno, no habiendo dudas, inquietudes, simplemente les expreso a todos ustedes muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, aquí tienen a su vocero, el líder de ficha, el instructor Leonel Moscote Díaz, al cual ustedes pueden contactar a través de la mensajería interna, a través del foro de dudas e inquietudes o a través del correo electrónico. Y no siendo más, en el nombre del servicio, Instructor, agradecemos. disculpe, profe, qué pena lo interrumpimos. Disculpe, Sí, instructor.
en la parte del Puede chat mirar el chat del grupo, lo que pasa es que Arturo se aceptó que quiere postularon ser el algunas vocero. personas. Me dijo que en el chat, Sí, señor, en el chat ya se postularon el vocero y el suplente. ok, déjeme, yo verifico. Bueno, aquí dice buenas noches, instructor. Estoy de acuerdo con lo que dice Angie. Instructor, disculpe, Arturo Suárez se va a postular. Bueno, ok. Arturo Suárez, ¿a qué ficha pertenece? Arturo, puede utilizar el micrófono para que sea un poquito como más rápido. Arturo Suárez, ¿qué ficha pertenece, Arturo? Angie Osorio, suplente. Angie Osorio, suplente, y Arturo Suárez es vocero principal. Pero yo necesito saber, Arturo Suárez y Angie, ¿a qué ficha pertenecen? ¿Me pueden activar el micrófono? Es decir, ¿a qué ficha pertenece Arturo y Angie? A la 93. Ok, muchas gracias. Listo, entonces, ¿hay otros aprendices más que se quieran postular? De la ficha 87. Entonces, yo tomo aquí estos nombres de Arturo Suárez y Angie Osorio, y en la próxima clase, la próxima conferencia que la tenemos la otra semana, entonces yo coloco los nombres de Arturo Suárez y Angie Osorio si hay otro que se quiera postular. Y si no, ustedes lo toman de manera unánime y simplemente se escogen a ellos dos para la ficha 93. Para la ficha terminada en 87, ¿no hay alguien que se postule o lo hacemos al azar? Ok, bueno, de todas maneras, bueno, aquí estoy revisando el chat y veo que nada más está. Buenas noches, instructor, ¿me escuchas? Sí, Arturo, sí, lo escucho. Ok, Adelante, disculpa, Arturo. es que tenía un problema con el micrófono, no podía hablar. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice Angie, para postularnos en el grupo de la ficha terminada en 93. 493. Ok, Arturo, ya lo anoté aquí. Hago una pregunta, ya que Arturo tomó la vocería. ¿Hay otro aprendiz perteneciente a la ficha 93 que se quiera postular como vocero principal o vocero suplente? Simplemente me puede colocar en el chat o puede tomar el micrófono. Porque si en dado caso que no me coloquen en el chat y no pueden hacer uso del micrófono, yo puedo simplemente decir, hombre, Arturo Suárez y Angie Osorio, Arturo como principal y Angie como suplente, simplemente los de la ficha 93 podrían alzar la mano si están de acuerdo, sí o no, y ustedes alzan la mano, no hay problema. O hacemos el ejercicio para la próxima clase, ¿qué les parece? Y aquí ya yo tomo los nombres de Arturo Suárez y Angie Osorio para la próxima clase, pero necesito que de la ficha 87, terminada en 87, por lo menos haya algún representante. Profe, buenas noches. Buenas noches, con quien tengo el gusto. Con Ani López, Andy López, cuénteme, Andy. para postularme como vocera instructor. Ok, Andy. Me regala unos segundos mientras yo anoto aquí, Andy. ¿Usted me regala el nombre completo, Andy? Andy López. Ani Geraldine Cristiano López. Andy Geraldine. Cristiana López. Cristiano López. López. Angie, ¿y usted a qué ficha pertenece, Angie? Ani. La misma del 93. No. Ani de la ficha Pertenece a 87. la 93, disculpe, instructor. Del 87. Annie. Ani de la Sí. 87. Ok, Annie, muchas Ujú. gracias. Ok, Annie. Entonces, en este caso, usted se postularía como vocero principal, ¿cierto? Sí, señor. Ok, Annie, muchas gracias. ¿Y hay alguien más de la ficha 87 que se quiera postular como vocero suplente? No todos al tiempo.
No se peleen el micrófono, por favor. Bueno, listo, ok. Entonces, ya tengo tres nombres. Arturo Suárez, vocero principal de la ficha 93, y Angie Osorio, vocero suplente de la ficha 93. Y Angie Geraldine Cristiano López de la ficha 87 como vocero principal. Entonces, ¿qué vamos a hacer para la próxima clase? Simplemente yo los voy a colocar ahí en pantallas a ellos con sus nombres y simplemente ustedes alzan la mano y toman la decisión. Si hay una segunda persona de la ficha 87 que se quiera postular como suplente, lo puede hacer en el transcurso de la semana o me puede escribir el correo, profe. Yo ya analizando las diapositivas que usted nos envió, ya las leí, me parece que estoy de acuerdo con ser vocero principal y todo el que tenga, digamos, las intenciones de manera voluntaria de ser vocero, me escribe el correo, yo tomo los nombres y la próxima clase yo coloco los nombres y ahí vamos votando. Bueno, a Arturo le podemos colocar el número 1, entonces alzamos la manito con el número 1 y así sucesivamente hacemos la votación de manera voluntaria y sin ningún problema. ¿Sí les parece? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Sí, de Entonces, acuerdo. ok, sí, para que ya, yo de esta manera, esto ya, sí, con quien tengo el gusto. Bueno, listo. Entonces, esta diapositiva, como yo les dije, yo se las voy a enviar a su correo. Ahí va a estar la información de que cumple el vocero principal y suplente. Pues básicamente lo mismo, simplemente es un puente entre el instructor y casualmente y los aprendices como tal. Entonces, ya para la próxima clase que yo les voy a explicar lo que es la evaluación, donde les voy a decir específicamente qué material deben estudiar para la evaluación. Ahí ampliamos un poco más sobre el tema del problema de investigación y finalizamos con el proceso de los voceros principal y suplente para cada ficha, la 93 y la terminada en 87. Entonces, no siento más, simplemente les expreso muchas gracias por su mala atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inconveniente, se pueden comunicar o se le pueden escribir al vocero líder de ficha, que en este caso mi nombre es Leonel Moscote Díaz, bien sea a través de la mensajería interna, bien sea a través del foro de dudas e inquietudes, y no siendo más, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Turística Regional Magdalena, a todos les deseo éxitos y bendiciones en esta nueva fase de planeación. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen buena noche y que descansen. Gracias, profe. Feliz noche. Amén, profe. Gracias, Buenas profe. noches. Gracias, profe. Buenas noches, gracias. Buenas noches, que descansen. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.